Mi nombre es Eduardo Castro y durante el día de hoy en este webcast vamos a estar hablando sobre lo que sería la tecnología de Microsoft Stream Insight 2.0. Para todos los que ya han utilizado Stream Insight, ustedes deben saber de que es parte de todo lo que sería el conjunto de herramientas de SQL Server. A pesar de que se instala por separado, forma parte del mismo grupo de Data Tools que están disponibles dentro de todo lo que sería la plataforma Microsoft. El día de hoy vamos a estar viendo un poco de teoría, específicamente de qué es Stream Insight. Aquí mostramos la agenda. Primero vamos a ver qué es Stream Insight, qué se ha incluido en esta nueva versión. Esta es la versión 2.0, que es la que está disponible en SQL Server 2012. Después de eso, vamos a pasar a ver un poco de cómo es que podemos hacer aplicaciones dentro de Stream Insight. Dentro de eso vamos a ver un poco sobre los eventos, la semántica que se puede aplicar sobre los eventos. Algo importante, cuando ustedes empiecen a trabajar con Stream Insight, tienen que recordar que van a tener que empezar a utilizar y conocer sobre LINQ o Link, como lo quieran llamar, así como se tiene que conocer todos los operadores que están relacionados con Stream Insight. Finalmente, vamos a ver un poco acerca de la consola de administración de esta herramienta, donde podemos ver algunas opciones sobre administración de las bitácoras, administración de los contadores de desempeño. Entonces, en términos generales, eso es lo que vamos a estar viendo. La parte de los conceptos introductorios acerca de Stream Insight, para después empezar a ver un poco de ejemplos en visualstudio.net, digamos que es uno de los aspectos principales. Entonces, primero empecemos con el principal concepto que nos lleva al día de hoy. Necesitamos saber primero qué es Stream Insight. Para aquellos que es la primera vez que están viendo el término de Stream Insight, su nombre proviene de la palabra stream o flujo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos una herramienta que ha sido diseñada para poder alimentarse de flujos de datos que pueden ser continuos en intervalos discretos o no discretos. ¿Qué significa esto? Lo que me permite es poder determinar y alimentarme de distintas fuentes de datos que van a generar eventos y que esa información tiene que ser procesada. El ejemplo más sencillo que podríamos imaginarnos es los sensores que pueden existir en una fábrica. Cuando ustedes tienen una fábrica, todas las fábricas modernas van a tener diferentes sensores que están midiendo, por ejemplo, la cantidad de botellas que están pasando a través de la línea de producción, la velocidad de las botellas con las que se están haciendo, cuando se está haciendo empaque, etc. Digamos, eso genera flujos continuos de datos que van a tener que ser analizados. Entonces, Stream Insight es parte de ese tipo de casos de negocio en los cuales nosotros podríamos venir y generarlo y generar aplicaciones con respecto a eso. ¿Cuál es la ventaja de Stream Insight? Está hecho precisamente, tal como lo dice, para procesar flujos de datos. Además de esos eventos, son potencialmente sin límite. Nosotros podemos iniciar a procesar eventos y se van generando de forma constante. Y de forma constante también nosotros en línea podemos generar consultas sobre esos datos. Por ejemplo, como les dije anteriormente, yo quisiera saber cuánto es la cantidad de empaques o botellas que se están haciendo por minuto o por hora. ¿Cuál es el promedio de producción por minuto? Toda esa información que es capturada por diferentes sensores dentro de la fábrica, dentro de la línea de producción, pueden ser alimentados mediante todo lo que serían los PLCs hacia Stream Insight. ¿Cómo lo vamos a ver? Se hace por medio de distintos conectores. También se podría estar conectando a bases de datos en tiempo real, tal y como lo vamos a ver ahora en un ejemplo en .NET, donde cada vez que se inserta un registro o una orden, nosotros podemos capturar ese evento y alimentar un flujo de procesamiento dentro de Stream Insight. Entonces es importante que veamos que todo lo que sería esta herramienta tiene un foco especial para su uso directamente dentro de
las aplicaciones. También otra de las opciones importantes con lo que sería Stream Insight es la posibilidad de manejar todo lo que sería semánticas temporales. En este caso de semánticas temporales, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos determinar y hacer consultas con bases en unas, ¿qué le podríamos decir? Intervalos de tiempo, ya sea fijos o que sean de desplazamiento de tiempo. Eso lo vamos a ver un poco más ahorita a la hora de que estamos viendo de cómo podemos clasificar los distintos eventos, que eso es importante, donde nosotros podríamos establecer límites temporales para el procesamiento de operadores de agregación sobre los flujos de información. Entonces, eso es importante que nosotros lo tengamos presente. También, otro de los aspectos importantes es que Stream Insight utiliza LINQ para hacer las consultas. Entonces, si ustedes no han aprendido a escribir en LINQ, es importante que empiecen a poder entender un poco acerca de la sintaxis. También vamos a ver que existe, ahora en el ejemplo, una herramienta de terceros que se llama LINQPad, que nos permite realizar y crear consultas, tener una consola de generación de consultas hacia todo lo que serían los datos procesados por Stream Insight. Entonces, vamos a ver un poquito más de los escenarios en los cuales se puede aplicar Stream Insight. Primero, recordemos, Stream Insight es un query proceso, digamos, está procesando consultas. Tal y como ustedes tienen la base de datos de SQL Server, el Database Engine, que ustedes hacen consultas utilizando Transact SQL, Stream Insight también tiene un motor de procesamiento de consultas, solo que estas consultas se realizan con LINQ. Otra de los aspectos importantes es que Stream Insight no almacena datos. ¿Qué es lo que va haciendo? Va procesando un flujo de información y va sobre ese flujo de información realizando distintos cálculos. Y esos cálculos son acumulativos. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo un flujo de información que son números y mi flujo dentro de Stream Insight o mi operación dentro de Stream Insight implica sumar esos números, lo que se va guardando en Stream Insight es el resultado de la suma de los números que están pasando a través del flujo. No está guardando los flujos, los números en sí. Entonces eso es importante también tomarlo en cuenta. Otro aspecto interesante, todo lo que serían los cálculos que se hacen con Stream Insight son realizados completamente en memoria, por lo cual nos da bastante desempeño. Y como lo vimos, consume flujos de datos. Eso implica que ustedes van a tener que tener conectores que nos permitan acceder a fuentes de información y que esas fuentes de información puedan ser convertidas en un flujo que pueda ser alimentado dentro de lo que serían las colas o los flujos de Stream Insight. Y además, todos los operadores, tal y como les dije anteriormente, están diseñados para establecer y crear un procesamiento incremental. Eso quiere decir que nosotros, cada vez que pasa un flujo de datos y ese flujo de datos se le aplica alguna fórmula de agregación dentro de Stream Insight, ese flujo de datos lo que hace es un procesamiento incremental de esos nuevos datos con respecto a los datos ya almacenados o ya que están calculados dentro de la memoria. También existe todo lo que sería la semántica temporal. En este caso, la semántica temporal la podríamos asociar con las diferentes opciones que tiene con lo que sería la parte de los sliding windows y los snapshots. En este caso, ¿qué es lo que podemos decirle? Nosotros podemos decirle Stream Insight, hacerle consultas tales como yo quiero saber el promedio de ventas o la suma de las ventas del último día, de la última semana o del último mes. También otra cuestión bastante interesante es que cualquier consulta que ustedes puedan escribir dentro de SQL Server también se puede ser escrita en Stream Insight. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estos aspectos? Precisamente, lo primero que tenemos que recordar es que Stream Insight no reemplaza a SQL Server, sino que tiene un enfoque o una aplicación completamente distinta. Tienen diferentes formas de dónde ser aplicados y casos de negocio distintos. Entonces, no podemos decir que uno es competencia del otro o que uno reemplaza al otro. Nosotros podemos tener
algunas preguntas típicas de SQL, por ejemplo, ¿cuántas ventas por cliente tenemos en este momento? Usualmente también podríamos tener preguntas cuántas ventas o cantidad de ventas por cada cliente se tienen en esta semana, o en cada mes, en cada semestre, en cada cuatrimestre. Entonces, todas estas preguntas pueden ser contestadas con Transact SQL, pero también, dependiendo de la naturaleza de los datos, por ejemplo, unos sistemas que generen cantidades de información constantes y miles de cálculos o filas por segundo, entonces si lo hacemos con un Transact SQL tradicional, no vamos a tener el mismo rendimiento aquí como si lo hacemos con Stream Insight. Aquí vamos a ver un poquito más de ejemplos para ver si podemos aclarar un poco más la aplicación de Stream Insight. Por ejemplo, típico escenario, detección de fraudes. En este caso, ¿qué es lo que podemos tener? Cada vez que se procesa una tarjeta de crédito, eso va a generar un evento, va a generar una información que tiene que ser procesada. Entonces nosotros podemos determinar mediante líneas de tiempo y mediante la información del uso de las tarjetas de crédito si una tarjeta de crédito ha sido utilizada en dos tiendas en menos de 5 minutos y en localizaciones distintas, donde la distancia es bastante. Entonces nosotros podemos empezar a determinar ese tipo de patrones. Otro de los escenarios que los cuales está manejándose también es con respecto al manejo de inventarios. Al manejo de inventarios. Por ejemplo, yo quisiera saber cuántos paquetes para un cliente X están dentro de mi bodega en este momento. En este caso, yo lo podría hacer con una Transact SQL, sacar esos datos, pero también podría hacerlo con Stream Insight, donde cada vez que se genera un paquete para un cliente X, se va acumulando dentro de Stream Insight y la información está disponible inmediatamente. No tengo que ejecutar ninguna consulta ni dependo de la velocidad con la cual tiene que ser resuelta esa consulta dentro del motor de base de datos. Otra de los aspectos importantes, ventas. Por ejemplo, yo puedo determinar si estoy generando y capturando el flujo de órdenes y ventas dentro de mi sistema, podría determinar si se da algún pico de demanda para un producto X y saberlo inmediatamente. Importantísimo, otro tipo de casos que es importante a la hora de estar analizando, que es el Clickstream Analysis. El Clickstream Analysis se presenta en los sitios web, en donde yo quiero saber específicamente el comportamiento de los clics que realiza un usuario dentro de un sitio en particular. Por ejemplo, yo podría decir y determinar qué anuncios son más orientados a este usuario en este momento. Y todo con base en la información en donde él está dando clic así en tiempo real. Entonces yo de una vez puedo determinar específicamente si es un usuario que estuvo navegando mucho sobre toda la parte de deportes, entonces los anuncios que están más orientados hacia él son los anuncios precisamente de ese tema. Otra de los aspectos que es importante es determinar específicamente un ejemplo que vamos a ver ahora más adelante. Saber si un ID, un batch card, digamos que de esas que ustedes pasan a través de los sistemas de seguridad para poder ingresar a un servicio, determinar si se ha utilizado en más de un lugar dentro del mismo campus de Microsoft. Ahorita lo vamos a ver directamente ese ejemplo de código. Otro de los aspectos que es importante que se pueden estar estableciendo es si la temperatura de un edificio en particular ha sido aumentado de repente. Eso lo que nos indica es de que podríamos detectar algún problema de forma preventiva. También está todo lo que sería el mantenimiento preventivo, donde poder determinar si con base en todos los flujos de datos capturados por sensores anteriormente se puede identificar alguna tendencia de que esa máquina en particular o una máquina en particular vaya a fallar. Entonces, como pueden ver, los escenarios que existen a la hora de estar trabajando con Stream Insight son distintos con respecto a los escenarios
que se van a estar generando durante un uso de Transact SQL normal con SQL Server. Vamos a ver un poco ahora sí que tenemos algunos de los escenarios en los cuales se puede aplicar Stream Insight. Veamos aquí un poco acerca de la plataforma que está detrás de Stream Insight. Prácticamente tenemos aquí en el centro todo lo que sería la maquinaria de Stream Insight. La maquinaria de Stream Insight prácticamente lo que tiene son lo que se llaman standing queries. Los standing queries son diferentes consultas o lógica de consultas que están dentro del engine que se van a estar aplicando a los flujos de datos que son ingresados dentro del sistema. Tenemos diferentes fuentes de datos y vean que eso es lo que les mencionaba anteriormente. Dentro de las fuentes de datos tenemos todo lo que sería la entrada mediante adaptadores. ¿Y cuáles pueden ser esas entradas? Esas entradas son conocidas como las fuentes de datos. Esas fuentes de datos pueden ser dispositivos móviles, pueden ser sensores que están instalados ya sea en una planta en producción o dentro de lo que serían los edificios como los sensores de seguridad. Pueden ser web servers, todos los logs de un servidor de Internet Information Server podría generar eventos que tienen que ser completamente analizados conforme se van generando. Pueden ser diferentes fuentes de datos como lo que serían las bases de datos de SQL Server o incluso podríamos tener el stock ticker o los feeds de noticias basados en sitios web tales como lo que serían los de MSN. Entonces tenemos diferentes fuentes de información. Esas fuentes de información van a estar constantemente generando eventos de inserción de información o de que está pasando algún evento dentro de ese dispositivo y esa información es capturada directamente dentro de la máquina de Stream Insight y sobre esa información se hacen las consultas. Y vean que esas consultas son acumulativas dependiendo de los operadores que nosotros tenemos. Las salidas que tiene Stream Insight son distintas. Dentro de esas salidas tenemos todo lo que sería, por ejemplo, un dashboard de inteligencia de negocios, de KPIs, de Key Performance Indicators, directamente desplegados dentro de un sitio web. Podríamos estar haciendo un análisis del stock market, en este caso de toda la que sería la información de la intercambio en bolsa, se podría estar desplegando después de haber procesado toda la información. También podría almacenarlo en bases de datos o incluso comunicar dichos resultados a través de edgers y además de dispositivos de monitoreo. Ahora vamos a pasar a otros aspectos, que sería la historia que está detrás de Stream Insight. Como podemos ver, Stream Insight es un producto que su primera versión fue liberada en el 2011. Y dentro de esa opción fue introducido con SQL Server 2008 R2. Además, se le ha generado todo lo que sería la opción de tener LINQ en esa opción, tener diferentes fuentes de datos. Y para SQL Server 2012, primero se ha mejorado todo lo que sería, se han corregido algunas pulgas que se habían tenido, fue migrado completamente a .NET 4.0 y además se disminuyó la latencia que puede estar en el procesamiento de los distintos eventos. Entonces, eso es importante que nosotros tengamos en cuenta. Ya la versión 2.1 está en trabajo, pero en este momento lo que ustedes pueden utilizar es la versión 2.0 de SQL. Como les estábamos hablando al inicio, el Stream Insight se basa en lo que se llama semánticas temporales. Cuando hablamos de semánticas temporales, tenemos que tomar algunos aspectos que nos da todo lo que sería el respaldo para poder entender la forma en que trabaja la maquinaria de Stream Insight. Primero, recordemos que estamos hablando de captura de eventos dentro de un flujo de información constante. Entonces, cuando estamos utilizando Stream Insight va a empezar a analizar los eventos de forma temporal, de forma tal como se van generando en el tiempo. Entonces, en el tiempo T1, tal y como lo vemos acá, se puede haber generado un evento y después hasta T3 se genera otro evento. También en T2 y en T4 se podría haber generado otro evento, digamos, que nosotros tenemos acá. Vean que se da algo que sería el overlapping, se están sobreponiendo. Después tenemos tiempo 5, se genera otro evento.
tiempo 6 se genera otro evento y así sigue la línea del tiempo para la aplicación. Imagínense que ustedes tengan que realizar algún cálculo sobre los diferentes eventos generados en estos distintos puntos de tiempo y que esa información vaya siendo actualizada. Tal y como le estaba diciendo anteriormente, imagínense que lo que se van generando son números en cada uno de estos tiempos y cada vez que se genera un nuevo número, este se tiene que sumar al total previo que ya se tenía. Para que, si en este caso es la cantidad de cajas o botellas que están saliendo de la línea de producción, yo pueda tener y hacer una consulta directa en Stream Insight y decir, ok, actualmente vamos por 1000 botellas, 2000 botellas, 3000 botellas o 3000 cajas. Entonces tenemos esa información de que es acumulativo la consulta. Y vamos a entrar un poquito más interesante también sobre esos puntos o eventos que se dan dentro de la línea de tiempo. Nosotros le podemos aplicar operaciones. Y esas operaciones o consultas son las que se están evaluando. Por ejemplo, aquí yo tengo diferentes operaciones. Tengo la operación foo y la operación bar para generadas en diferentes puntos del tiempo. También tenemos aquí todo lo que sería la opción de poder manejar la parte del incremento. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Cuando nosotros tenemos un flujo constante de datos y queremos saber, por ejemplo, el promedio de dicha información, tenemos que detenernos en algún tiempo. Entonces, eso se conoce como CTIs. Los CTIs, dentro de lo que sería el Stream Insight, o serían los Current Time Increment, me permite determinar intervalos de cálculo discretos para poder realizar operaciones de agregación sobre los flujos de datos que ya han sido ingresados dentro del sistema y poder tener un dato preciso. Entonces, eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Entonces, prácticamente definimos un rango, que en este caso es un Current Time Increment, hacemos nuestro cálculo y después pasamos al siguiente Current Time Increment. Entonces, eso es importante que nosotros lo estemos tomando en cuenta porque es una de las formas en las que trabaja el Stream Insight. Bien, ahora que vemos cómo trabaja y cómo estamos atendiendo eventos que ocurren a través del tiempo, tenemos aquí importante que sería los aspectos básicos con respecto a consultas. Stream Insight tiene una serie de operadores lógicos que ustedes pueden utilizar. Son muy similares a los operadores lógicos que están en las bases de datos relacionales. Todo lo que serían los operadores con respecto al uso de temporales, de tiempo, ya están creados dentro del sistema. Y además, usted puede crear consultas contra el Stream Insight mediante de Linko. Aquí tenemos un ejemplo, digamos, de diferentes eventos que se están generando, diferentes flujos de información que se están dando. Tenemos foo, tenemos bar y que generan números en diferentes tiempos. Entonces, para esto, nosotros podemos establecer algo como el string. Yo puedo seleccionar y digamos que me interesa seleccionar los eventos en donde el nombre del evento sea foo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? Aquí tenemos el ejemplo de proyección. En el caso, aquí tenemos el where, donde decimos donde yo quiero establecer, donde x, que es una condición, digamos que es una de las que vamos a estar haciendo, y donde el nombre del evento que se está ingresando dentro de mi sistema sea igual a foo. Entonces, ahí ya tenemos una proyección. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? De todo el flujo de eventos que está representado aquí arriba, lo que se va a escoger para aplicarle una operación son aquellos los que cumplan con la condición. En este caso es foo, que tenemos un valor de 3 y un valor de 2 que se han generado en esta línea de tiempo. Después, sobre eso, yo podría también hacer una selección. Y en este caso, después de establecer la condición, yo hago la selección. Y entonces, la selección le estoy diciendo que es x. Y x va a ser el resultado de multiplicar el número capturado dentro de ese evento. Si nosotros vemos acá, en esta selección no estamos aplicando ningún where. Entonces, si hacemos y ejecutamos este query o esta consulta dentro de Stream Insight sobre el flujo de información que llegó, lo que vamos a obtener es, por ejemplo, el foo es el primer evento. Entonces, tomamos 3, es el x, entonces sería el valor dentro de Stream Insight sería 9, que sería 3 por 3. Después sigue bar, que tiene un valor de 7, entonces 7 por 7 y tenemos el valor. Y así sucesivamente. Entonces nosotros podemos tener diferentes números y formas de poder seleccionar los eventos que están ingresando dentro de Stream Insight.
En este caso les voy a compartir primero, hacer la primera demostración. Vamos a compartirles el escritorio. Aquí tenemos todo lo que sería una máquina que tiene instalada todo lo que sería el Stream Insight. Primero les voy a mostrar, es un instalador que ustedes tienen que ejecutar. Una vez que está instalado, vamos a hacer esto más adelante, más grande, van a haber instalado un servicio que se llama el Stream Insight, tal y como se ve acá. Entonces ustedes pueden configurar ese evento tal y como se está dado, lo pueden configurar para que sea específicamente solo que se levante de forma automática o de forma manual. También existe una consola que les voy a mostrar más adelante para todo lo que sería la configuración. En este caso ustedes van a tener el Stream Insight tal y como se muestra acá. Van a ver la instalación y dentro de eso solo van a poder, tienen dos opciones, pueden ver la documentación, pueden ver el Stream Insight Event Flow Debugger, que ahorita se los voy a mostrar, y además los diferentes ejemplos. Si le dan clic ahí en ejemplos, lo que los va a llevar es a este sitio en Codeplex. Este sitio en Codeplex tiene diferentes ejemplos que ustedes pueden utilizar para entender y ejecutar consultas contra Stream Insight. Entonces eso es importante que lo tengan acá. Entonces aquí existe ya todo el código ejemplo que ustedes pueden descargar para poder estar evaluando todo lo que sería el producto. Muy sencillo, solo lo descargan. Eso van a tener diferentes opciones. Vamos a abrirlo y aquí tenemos diferentes opciones que vamos a tener a la hora de estar utilizando. Por ejemplo, este es uno de los aspectos importantes, que es un ejemplo donde yo tengo un detector de patrones con respecto a todo lo que serían los flujos de las acciones que se están negociando en bolsa. Entonces eso es importante. También yo puedo determinar, tengo otro ejemplo que sería toda la información sobre secuencias de integración que nosotros podríamos tener. Entonces, existen diferentes ejemplos con respecto a lo que sería el uso de Stream Insight. También hay una herramienta que les recomiendo que ustedes pueden utilizar, de hecho está publicada dentro de todo lo que sería el MSDN, no es una herramienta Microsoft, pero sí es una herramienta que se utiliza bastante, que es el Linkupad. El Linkupad es una herramienta que me permite poder generar consultas basadas en Linku contra alguna fuente de datos. Dentro de esas fuentes de datos, una de ellas es precisamente Stream Insight, aunque no está limitado a el Stream Insight. Nada más, también yo lo puedo hacer exactamente hacia Microsoft Dynamics. Una vez que ustedes hayan instalado el Stream Insight, van a poder hacer todo lo que sería consultas contra esa base de datos, precisamente mediante el Linkupad Query. En este caso tenemos diferentes opciones para poder estar estableciendo todo lo que sería el uso. Aquí van a tener, como ustedes acaban de mostrar, puedo tener diferentes opciones de uso del Linkupad. Puedo tener la parte de el uso gratuito o la parte de licenciado. Si nosotros nos vamos acá a Visual Studio, nosotros tenemos diferentes opciones para poder empezar a trabajar con Linku. Primero les voy a explicar este ejemplo de código que nosotros tenemos. Primero, cuando estamos trabajando con Linku, necesitamos un flujo de eventos. En este caso, del flujo de eventos puede ser de una base de datos, pueden ser de sensores, puede ser de distintos momentos de la base de datos. Pero aquí, en el caso de este código, prácticamente lo que estamos haciendo es generando eventos que nos van a recrear lo que vimos ahorita en la filmina, que eran diferentes eventos donde tenemos var y el valor foo y el valor 3. Tenemos foo y el valor 2 y así sucesivamente. Aquí lo que vamos a estar haciendo también es agregando estos eventos dentro de diferentes
puntos en el tiempo. Una vez que están generados estos eventos se pueden capturar dentro de el Stream Insight. Una vez que nosotros tenemos esos eventos capturados, vean que nosotros podemos decir aquí que es obtener un Stream Insight. En este caso, vean que el Stream Insight, todas las clases empiezan con CEP. En este caso, ¿qué sería el significado? Es el Complex Event Processing, que es como inició todo lo que sería el proyecto de Stream Insight. En este caso, obtenemos el stream. El stream se compone de distintos eventos que van a ser convertidos dentro de un flujo de datos que tiene que ser procesado dentro de Stream Insight. Y una vez que tenemos esa información, dentro de ese flujo de datos podemos empezar a hacer consultas sobre esos flujos de datos. En este caso, aquí tenemos el ejemplo que aparecía en la filmina. Tenemos un link Q, donde tenemos la variable Q, donde vamos a seleccionar X desde el flujo de datos de eventos, donde el nombre sea foo, y lo que vamos a seleccionar es el valor de X por X, digamos, elevado al cuadrado. Entonces, esa es una de las formas que nosotros podríamos tener a la hora de estar utilizando el Stream Insight. Un ejemplo muy directo, muy sencillo de uso del procesamiento de eventos. Vamos a volver a nuestra presentación. Para ver algunas de las otras opciones que están disponibles dentro de Stream Insight. Dentro de Stream Insight también puedo hacer y utilizar diferentes operadores. Por ejemplo, aquí tengo el operador de join. Como podemos acá, tenemos específicamente diferentes valores que están en la línea de tiempo, valores que representan, en este caso, la unión. Digamos, tenemos foo de 3, bar de 7, unidos serían diferentes valores. Igual tengo foo de 2, foo y bar de 3. Vamos aquí a ver, poner aquí un poco más, donde yo puedo decir, yo tengo diferentes líneas de tiempo. En este caso, vean que tengo las líneas en amarillo y tengo las líneas en anaranjado, que en este caso son flujos de información. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que tendría? Tendría X desde el stream 1 y Y desde el stream 2, y lo que voy a hacer es multiplicar dichos valores. El valor de X por el valor de Y. En este caso, yo tenía aquí, vean que esto se ejecuta en el tiempo. En este caso, foo estaba en un intervalo de tiempo donde el valor del stream de Y era 10, entonces 3 por 10 es igual a 30. También tengo que también se generó en el otro flujo de datos el evento 7, cuando el valor del stream Y era 10, entonces me da 70. Puedo tener aquí el valor de foo, que fue generado cuando el valor del stream 2 era 20, entonces me genera 40. E igual, me genera todo lo que sería bar, fue generado en otro punto de tiempo, durante, en el flujo de información B era Y era 20, entonces me da 60. Entonces tenemos diferentes formas de representar y el uso de información dentro de el Stream Insight. Por eso yo creo que ahora sí les debe quedar un poquito más claro la forma en que estamos diciendo que Stream Insight trabaja de forma de rangos temporales. También existe una información o una nueva forma de poder estar trabajando y procesando dicha información. Recuerden que este es un flujo de datos constante, pero sin embargo, algunas veces necesitamos realizar un análisis donde tengamos ventanas de tiempo ya definidas. Dentro de estas ventanas de tiempo existe un operador que se llama el tumbling window, donde tenemos aquí un time span. El time span lo que nos va a indicar es un intervalo de tiempo que nos limita las operaciones y cuándo las vamos a estar realizando. En este caso, si tenemos diferentes timestamp o time spans en lo que serían los tumbling windows, tendríamos aquí diferentes ventanas. En esta ventana tenemos un conjunto de eventos donde foo era 3 y bar era 7. Después tenemos otra ventana de tiempo que vean que inicia acá y termina cuando foo ya es 2. Entonces teníamos en esa ventana de tiempo bar era 7 y foo era 2. Vean que lo representamos con notación de conjuntos, porque esa es el conjunto de eventos que estaban ocurriendo dentro de esa ventana de tiempo, y así sucesivamente. También tenemos otro operador que sería el snapshot window. El snapshot window lo que nos permite es igual delimitar las procesamiento de datos temporales que nosotros podamos tener dentro de el Stream Insight.
Tenemos diferentes opciones de poder estar trabajando. Existen otros operadores que se pueden aplicar sobre los flujos de eventos dentro de Stream Insight. Por ejemplo, yo puedo tener los operadores para agrupar y aplicar operaciones directamente. Ahorita vamos a ver ejemplos acá. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos este ejemplo, digamos, en donde nosotros vamos a estar analizando las veces que un badge o un carnet de entrada a un edificio por seguridad se escanea. Entonces queremos saber precisamente si un mismo badge, un mismo carnet está siendo utilizado para ingresar a distintos edificios al mismo tiempo o dentro de intervalos de tiempo muy pequeños. En este caso, tenemos aquí el conjunto de datos que se está generando. Por ejemplo, tengo que Isaac ingresó al edificio 18, Steve al edificio 34 y así sucesivamente. Y podemos ver que existen diferentes eventos donde están diferentes personas. Aquí tenemos a John Gold, que ingresó al edificio 18, y John Gold que ingresó al edificio 34, y también John Gold ingresó al edificio 35. Acá es la pregunta que nosotros podríamos tener sobre esta serie de eventos que son capturados por los diferentes sensores es: ¿cuándo es el momento o en qué tiempo es que se utiliza un badge o un carnet de entrada más de una vez dentro de un intervalo de tiempo máximo de 5 minutos? Esa información la podemos resolver precisamente realizando una consulta en LINQ. ¿Cómo es lo que podríamos hacer? Primero, tenemos que determinar que el tiempo de vida o de análisis que estamos haciendo es desde un punto hasta 5 minutos, o sea, en intervalos de 5 minutos. Entonces tenemos que establecer una línea de tiempo y además un aspecto donde nosotros vamos a estar trabajando. Después tenemos que agrupar por ID para saber si se está utilizando el mismo ID durante un intervalo discreto de tiempo, en este caso de 5 minutos. Aquí lo agrupamos directamente, tenemos diferentes eventos que se están dando para distintas personas en distintos momentos del tiempo. Después tenemos que establecer la ventana de tiempo y contar. En este caso, podemos contar la cantidad de veces que ha sido utilizado ese batch en esa ventana de tiempo ya definida. Y después definimos de que vamos a contar la cantidad de veces que se utilizó ese batch para la misma persona, agrupada por ID, en intervalos de 5 minutos. Entonces, aquí lo que podemos tener es de que hay dos personas que cumplen con ese criterio, John Gold y Steve B. Entonces podemos ver en este ejemplo cómo podemos utilizar LINQ para analizar distintos eventos. También podemos tener aquí diferentes opciones, ya ahora sí ya expresado esa información directamente en formato de LINQ. ¿Qué es lo que vamos a tener? Tenemos aquí una expresión de LINQ donde dice from S, que está dentro del scan stream, que serían las entradas que hay desde los lectores de seguridad, donde vemos que la duración de los eventos va a tener con un time span de 5 minutos, va a ser agrupado por el alias y ahí vamos a aplicarle un snapshot window donde vamos a determinar cuál es la cantidad de veces que se aparece esa incidencia de uso. Y lo que vamos a determinar es cuando la cantidad de veces sea mayor a 1. Entonces, ven que es una forma de estar aplicando, digamos, esto es muy parecido a Transact SQL, pero utilizando un motor que es más directo. Acá les voy a compartir nuevamente mi escritorio. Para que podamos ver ese código, pero ahora el código directamente dentro de Visual Studio. Primero recordemos que aquí tenemos el código ejemplo que era batches. Tenemos la clase batch scans donde vamos a ver la información que vamos a tener, el alias y el edificio donde se iba a estar ingresando. Primero tenemos que crear, en este caso vamos a simular todo lo que serían los lectoras de los dispositivos de seguridad. Aquí se está generando las tuplas que van a ser ingresadas en el stream.
Estas tuplas son exactamente las mismas que vimos en el ejemplo. Después generamos un stream de datos con base en los puntos generados anteriormente y después hacemos la consulta. Aquí está la misma consulta que habíamos tenido directamente ahora a la hora de estar viendo el ejemplo del código en la FIMIL. Entonces ven de que aquí sí ya se me ve directamente cuál sería toda la sintaxis con LINQ. Existen diferentes opciones donde yo puedo venir y estar generando información, ya sea mediante el uso de intervalos de tiempo, ¿verdad? Entonces, igual yo puedo generar tuplas dentro de los intervalos de tiempo para generar datos que me sean posible utilizar dentro de los ejemplos. Entonces, vemos de que LINQ tiene su lugar de aplicación, que es directamente. Vamos a volver aquí otra vez a nuestra presentación. Entonces, LINQ prácticamente se puede utilizar para leer diferentes tipos de eventos que se tienen que estar analizando como medios de flujos. Se puede completamente utilizar funciones en C#, pueden utilizar agregaciones definidas por el usuario y operadores. Se pueden definir nuevos operadores para que procesen incrementalmente y procesen un nuevo stream. Y la administración es muy sencilla. La administración de el Stream Insight se utiliza mediante todo lo que sería el monitoreo. Ese monitoreo puede ser mediante el Diagnostic View en la versión 1.2. Después de la versión 1.2 tenemos diferentes herramientas para la administración de los contadores y la opción de administrativas. En este caso no es necesario tener ningún código personalizado para poder verlo. También existe algunos aspectos de contadores de desempeño que están disponibles dentro de el Stream Insight para que uno pueda ver la forma en que se está procesando la información y qué tanto se está procesando. También puedo determinar todo lo que sería la administración del mismo aspectos tales como de bitácora. Le vamos a compartir el escritorio nuevamente y dentro del escritorio, cuando ustedes abran todo lo que sería el Stream Insight, bueno, primero les va a pedir que se conecten a un servidor. En este caso me estoy conectando a un servidor local. Una vez que estoy conectado entre ese servidor local, voy a poder ver cierta información, por ejemplo, la cantidad de eventos que se están generando, el string memory que se está utilizando en bytes, los eventos, cuánta memoria se utiliza en eventos, la total de eventos consumidos, etc. Una serie de opciones. También puedo ver todas las consultas que se están dando y tener diferentes opciones de configuración y eventos, y además de toda la parte de uso de diferentes tipos de desempeño. Igual, si ustedes quieren utilizar, pueden utilizar toda la parte del Performance Monitor, y dentro del Performance Monitor podemos agregar distintos eventos completamente relacionados con todo lo que sería el Stream Insight. Aquí, como pueden ver, aquí tenemos el Stream Insight. Dentro de estos eventos podemos ver los que están generados a nivel de servidor, puede ver la cantidad de colas de entrada, colas de salida, cantidad de consultas que están generando, la cantidad de memoria que está consumiendo el servicio. Sobre las consultas es también cuál es la latencia que está generando, cuánta memoria consume cada consulta y cuántos eventos se producen por segundo. Entonces ven que tengo diferentes opciones para poder estar administrando el Stream Insight. Y es una consola bastante directa de utilizar. Si ustedes quieren mayor información, e incluso si quieren descargar el código fuente que aparece en este webcast, lo pueden ingresar a blogs.msdn.com, exactamente en la URL que están utilizando. También pueden hacer una búsqueda en Bing por todo lo que sería demo de Stream Insight SQL Server 2012 y les va a aparecer la línea o el enlace para que puedan descargar la información. Entonces eso es importante. También recordarles que ya está disponible todo lo que serían las certificaciones para SQL Server 2012. Muy pronto se van a liberar los exámenes. Y para que ustedes puedan ingresar también
dentro del Virtual Academy pueden encontrar más recursos con respecto a todo lo que sería SQL Server 2012.